Este fin de semana se está celebrando el Consejo de Seguridad en Múnich, en el cual han acudido los líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez y el secretario de Estado del gobierno de Trump, Marcos Rubio. En estos foros de política y seguridad siempre han acudido en representación de España, pues el ministro de Asuntos Exteriores. Pero esta vez ha sido invitado por primera vez el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y esto me parece muy importante remarcarlo, aunque muchos han querido que pase desapercibido. Pero la presencia de España en estos foros, vuelvo a repetir, era necesaria e importante. Y Pedro Sánchez ha sido muy valiente, ha dicho claramente lo que pensaba, ha marcado su postura, a diferencia de otros líderes europeos, que realmente es que son unos cobardes. Porque aquí lo que queda claro es que Estados Unidos quiere controlar Europa, quiere que se someta a Trump. Y Pedro Sánchez lo ha dicho muy claro, que eso no se puede permitir. Por ejemplo, en cuanto al rearme nuclear, dijo esto. That is why I would like to humbly ask all these powerful nations, please stop nuclear rearmament. Sit down, negotiate, and sign a new START treaty to ensure continuity of the one that has just expired. As a non-nuclear country that has witnessed nuclear bombs accidentally being dropped on its territory back in 1966, I beg you, prevent the launch of a new arms race while it is possible. Humanity will be forever grateful if you do, and it will heavily judge you if you don't. We need to stop Putin. We need to strengthen our deterrence capabilities, but let us do it in a coordinated and targeted way that we can control. Let's build a true European army, not in 10 years, but now. Spain will join with all the resources that are needed. Siéntense y negocien, la humanidad se lo va a agradecer, claro. Es en relación a que Estados Unidos y Rusia han roto ese acuerdo para limitar la posesión de armas nucleares. Ha expirado. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que ahora no hay límite y Estados Unidos quiere de nuevo rearmarse nuclearmente junto con Rusia. Y eso es un peligro para la humanidad. Y eso es lo que denuncia Pedro Sánchez. No sé si os acordáis que Trump exigió a la Unión Europea el 5% del PIB en gasto en defensa y que Pedro Sánchez se negó. Pues en un momento de este debate, una periodista norteamericana le preguntó por este tema a Pedro Sánchez de una forma muy incisiva. Y Pedro Sánchez dijo esto. Spain is lagging behind in its NATO spending, and you have the fastest growing economy in the Eurozone. Walk us through that. How does that make sense? Well, first of all, there are trade-offs that we disagree when it comes to this 5% of GDP in defense. Second, I do believe that we need also to focus on capabilities and contributions. And as I said earlier, of course, we have doubled not only the presence of Spanish soldiers in NATO missions, but also we have tripled the investments on defense expenditure when it comes to our GDP. But last but not least, I think that what we need to do in the coming years is to strengthen the European pillar of NATO, within NATO. And How do you do that without spending? No, we can do it. But what we have to do is to strengthen the the European defense industry. And that means that paradoxically, if we agree with this idea of 5%, at the end of the day, we will become more dependent on the US defense industry. And that is why I think that we need to focus more on not only how much do we spend, but how much do we spend together and therefore better. So all in all, what I'm trying to say is that the challenge that we have within the European Union is how do we strengthen the European pillar within NATO. En resumen, lo que quiere decir Pedro Sánchez es fortalecer la Unión Europea y no depender de Estados Unidos, las capacidades y la distribución que sea entre la Unión Europea, así de claro. Y por otro lado, la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que vino a hacer su discurso y a decirle a Europa lo que tiene que hacer. This is what we did together once before. And this is what President Trump and the United States want to do again now, together with you. And this is why we do not want our allies to be weak, because that makes us weaker. We do not seek to separate, but to revitalize an old friendship and renew the greatest civilization in human history.
What we want is a reinvigorated alliance that recognizes that what has ailed our societies is not just a set of bad policies, but a malaise of hopelessness and complacency. Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe. But now we must confront and embrace the opportunities of a new one. Because yesterday is over. The future is inevitable. And our destiny together awaits. Thank you. Bueno, las últimas palabras que ha dicho, que el futuro es inevitable y el pasado pues ya ha pasado, claro, da un poquito de miedo, ¿no? Porque en el fondo, con ese discurso conciliador, el trasfondo de todo esto es que quiere una nueva alianza con Europa, pero la quiere liderar Trump. Y que se haga como quiere Trump. ¿Y cómo lo quiere Trump? Pues que sea gobiernos de ultraderecha. Quiere marcar la pauta. Y lo más vergonzoso es cómo reaccionó a este discurso en los líderes europeos. En su discurso, Marco Rubio ha criticado las políticas europeas en relación a la inmigración masiva y las políticas climáticas, que recordemos que Trump hace unos días ha derogado la ley de Obama, que era limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y de regular la contaminación climática. Ha pedido gastar más en defensa y ha criticado a la ONU, porque dice que no está resolviendo conflictos importantes y que hace falta reformarla. Y qué casualidad que ayer salió la noticia que la ONU ha dicho que Estados Unidos incumple la Carta de Naciones Unidas con sus sanciones en Cuba, que lleva ya 60 años. Y Marco Rubio dice que no sirve para nada, claro, porque a ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es controlar también la ONU. Y como os he dicho anteriormente, fijaros cómo reaccionaron los líderes europeos cuando acabó el discurso Marco Rubio. ¡Qué vergüenza! Se han puesto hasta de pie para aplaudirle, rendirle pleitesía, como borregos. Es que son unos cobardes. Cuando lo que tenían que hacer es pararle los pies al gobierno de Trump. No tienen vergüenza, después de que Trump haya amenazado con invadir Groenlandia, después de lo que estamos viendo que está haciendo en Estados Unidos con la política migratoria, detenciones, asesinatos, desapariciones, y se levantan a aplaudir. Han atacado Venezuela, vulnera el derecho internacional, se lo pasa todo por el forro, las leyes internacionales, y los líderes europeos se levantan a aplaudir un discurso que es un discurso de ultraderecha, un discurso que el camino que lleva es fascista. Y yo alucino con esta pleitesía que le rinden los líderes europeos, después de saber que el pasado mes de diciembre el gobierno de Trump publicó un documento que se titulaba La Estrategia Nacional de Seguridad. Y parece que los líderes europeos han olvidado de lo que decía ese documento. Os lo voy a resumir brevemente. Cambiar la trayectoria de Europa, recuperar su identidad, cultivar resistencia desde dentro de las naciones europeas. Trump estaba muy optimista por la creciente influencia de partidos patrióticos europeos. El objetivo, reventar el sistema europeo y beneficiar a Rusia y a sus aliados políticos dentro de Europa. Así de claro. Pero los líderes europeos siguen siendo unos cobardes, no dan la cara, no se enfrentan al gobierno de Trump. En definitiva, son unos lamebotas más. Y por supuesto, quieren implantar el ultracatolicismo. Say grace and say one of our meeting, right? Thank you very much. Thank you, Mr. President. Let's pray. Father, we thank you for this awesome privilege, Father, to be in your presence. God. Porque Estados Unidos vive en un ultracatolicismo enfermizo, porque su intención es imponerlo. Vamos a recordar hace unos meses a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que cogió y apareció en la televisión Fox con la cruz de ceniza en la frente. ¿Vosotros os imagináis un ministro de nuestro país que se presente en una rueda de prensa con la cruz de ceniza en la frente? A mí me parece una barbaridad, a mí me parece, es que es fanatismo puro. O sea, y por tanto tienen que imponerlo a toda costa. Los demás también tienen que pensar igual, tienen que sentir igual y tienen que tener la misma religión, porque nosotros somos la raza pura, la raza aria, los católicos. Es que es tremendo lo que se avecina y que los ciudadanos no abran los ojos.
Bueno, al menos durante la cumbre hemos tenido un momento positivo, un momento bonito, y ha sido cuando Pedro Sánchez se ha encontrado con el gobernador de California, que es, por supuesto, contrario a Trump. Skip, this is El Quijote. Oh, yeah. I love it. It's in Spanish. I love it. I'll have to work on it. Nice meeting you. Pleasure to Bueno, see how are you? Pleasure. Nice to see Nice meeting you. you. Skip, this is El Quijote. Oh, Quijote. yeah. I love it. I think that it's important to have this good. ideal vision, no, of fighting and. Thank you very much. It's in Spanish. I love it. I'll have to work on it. I'm reading a few books. It's not contraband. It's just a few words. Okay. We're trying to We rewrite met history. like 2 years ago in this climate summit at Tunga in New York. Yeah. And I was impressed by your speech. Oh, very kind. Really. Thank you, sincerely. Bueno, la verdad es que después de tanto odio, tanto enfrentamiento, tanta maldad que estamos viendo, pues este tipo de relaciones agradables, con sonrisa, pues es de agradecer, sinceramente. Y quiero matizar un poquito en el regalo que le hace el gobernador de California a Pedro Sánchez. Es un libro que se titula El cuento de la criada y trata sobre las mujeres que son obligadas a tener hijos para luego dárselos a las élites gubernamentales. ¿Y qué se pretendía con esos niños? Pues controlarlos, imponer la ideología del gobierno, del poder, en resumen, derivas autoritarias, y controlar la vida privada de los ciudadanos. Y hoy me despido con una frase del escritor Ken Follett, que dice así: los verdaderos fascistas quieren aniquilar a todos sus enemigos y luego crear una sociedad radicalmente nueva. Buen fin de semana a todos.